Cubre la universidad de mi hijo, me ordenó mi hermano, mientras me entregaba una cuenta de $15,000. La residencia, la laptop, el plan de comida. Yo respondí, eso no va a pasar. Días después, lo escuché decirle a papá, no te preocupes. Después de la cena de Navidad ella va a pagar. Papá asintió, ese es su papel. Así que cambié los planes. El 25 de diciembre, se volvieron locos cuando se enteraron. Me llamo Grace, tengo 34 años, no tengo hijos, nunca me he casado y gano bien como analista de sistemas. Tengo una buena casa en Durham, Carolina del Norte, un coche ya pagado y ninguna deuda. Suena a una vida estable, ¿verdad? Pues exactamente por eso mi familia me trata como si yo fuera su equipo de emergencia personal. Todo esto empezó 2 meses antes de Navidad. Recibí un mensaje de texto de mi hermano mayor, Dennis. Ni un hola, ni un ¿cómo estás? Solo, cubre la universidad de mi hijo, residencia, laptop, plan de comida. Sale como en $15,000. Lo necesito antes de que termine diciembre. Me reí, y luego me di cuenta de que iba en serio. Dennis siempre ha sido un arrogante. Dejó embarazada a una chica a los 20. Se casó con ella en el juzgado y pasó la siguiente década brincando de trabajo en trabajo, siempre entre chambitas, pidiendo dinero que nunca devolvía. Su hijo, Caleb, tiene 18 años y, la verdad, es un buen chico. Pero Dennis lleva años colgándose de mis papás y últimamente decidió que yo era su nuevo objetivo. Le contesté por mensaje, eso no va a pasar. No respondió, solo silencio durante 3 días. Luego me enteré de algo. Una amiga mía trabaja en el mismo gimnasio al que va mi papá. Escuchó a papá platicando con Dennis después de entrenar. Dennis dijo, no te preocupes. Después de la cena de Navidad ella va a pagar. Siempre lo hace. Y mi papá asintió y dijo, ese es su papel. Su papel, o sea, el mío. Grace, la cartera con piernas. La hermanita buena que le debe a la familia por haberla tenido fácil. Dicen que yo no tengo marido ni hijos. Así que, ¿para qué necesito el dinero? No dije nada, todavía no. En vez de eso, sonreí cuando me invitaron a la cena de Navidad. Dije que llevaría postre y algunos regalos. Mi mamá estaba encantada. Yo fui amable. Incluso ayudé a la esposa de Dennis a comprar un vestido en línea para las fiestas, fingiendo que no sabía lo que estaban planeando. Pero mientras ellos se preparaban para recibir un cheque generoso después del pavó y el jamón, yo estaba cambiando las reglas del juego. El 15 de diciembre llamé a la compañía de mi tarjeta de crédito y quité a mi hermano como usuario autorizado. Él no sabía que estaba a punto de perder su línea de emergencia para gasolina y comida. Luego llamé a mi aseguradora y lo saqué de mi plan del coche. Sí, ese Toyota Camry de segunda mano que ha estado manejando durante meses está registrado a mi nombre. Él pensó que yo se me había olvidado. No se me olvidó. Tenía un periodo de gracia hasta el 1 de enero. Pero sabía que no iba a leer la letra pequeña hasta que fuera demasiado tarde. Llegó el 25 de diciembre. Navidad. Todos estaban ahí. Caleb, mi sobrino, vino a abrazarme. Pobre chico, no tenía ni idea. Dennis estaba inusualmente animado. Yo sabía que ya estaba contando el dinero. Incluso había llevado sobres para hacer las cosas más interesantes. Después de cenar, mi papá levantó su copa. Por la familia, dijo, por la generosidad. Dennis se recargó en su silla. Entonces, Grace, dijo, sobre Caleb. Saqué un sobre y se lo entregué. Lo abrió rápido. Su mirada cambió. Dentro no había cheque. Había una nota, escrita a máquina, clara y al grano. Este año solo voy a dar regalos a quienes no los esperan. También estoy recuperando lo que es mío, el coche, la tarjeta y el control. Feliz Navidad. Parpadeó y luego soltó una risa. ¿Qué demonios es esto?, preguntó mi mamá. Entonces papá preguntó qué estaba pasando. Dennis se levantó, con la cara roja, arrugando la nota en la mano. Yo seguí sentada. Su seguro del coche vence en 6 días. Dije, el acceso a su tarjeta ya se acabó. Caleb todavía puede ir a la universidad. Tú puedes resolverlo como cualquier otro padre. Silencio. Luego gritos, acusaciones. Mi mamá se veía impactada, mi papá furioso, pero yo no me moví. No solo había arruinado su pequeño plan, había reescrito todo el juego. Al día siguiente de Navidad, desperté con el teléfono vibrando hasta caerse de la mesita. 15 llamadas perdidas. 7 de mi mamá, 4 de Dennis, el resto de primos con los que casi no hablo, y una de la tía Seila, que normalmente solo llama cuando alguien está en el hospital o embarazado. Se movieron rápido. Antes del mediodía, el chat familiar estaba ardiendo como fogata.
Los mensajes se acumulaban tan rápido que ni siquiera podía terminar de leer uno antes de que aparecieran 3 más. Todos me llamaban egoísta, cruel, sin corazón, y me dijeron unas cuantas cosas que ni siquiera tenían sentido. Mi mamá me acusó de traumatizar a Caleb. Dennis seguía escribiendo versiones de «te vas a arrepentir» y «te pasaste de la raya». Mi papá, silencio, ni un solo mensaje, lo cual de alguna forma lo empeoró. No tardó mucho en ponerse feo de otra manera. Mi prima Kelly publicó una indirecta bien odiosa en Facebook: siempre son las que no tienen familia propia las que quieren arruinar la vida de todos los demás. Vas a morir sola, hermana. No me etiquetó, no hacía falta. Luego empezaron los rumores. Fui a mi supermercado local ese fin de semana y me encontré con June, una mujer que conoce a mi mamá desde principios de los 90. Se acercó como si fuera a decirme que me había sacado la lotería. ¿Estás bien? Después de todo lo que salió de ti y de ese hombre casado del trabajo. La miré directo a la cara. ¿Qué hombre casado? Ella solo parpadeó, murmuró algo y se fue. Cuando llegué al estacionamiento, lo entendí. Mi familia no solo se había puesto en mi contra, habían empezado una campaña de desprestigio. Esa historia, la de mí con un compañero de trabajo, era completamente inventada, nunca pasó. Pero en una familia como la mía, la verdad no importa, el chisme sí. Y no se quedó ahí. Durante los días siguientes, amigos empezaron a escribirme con mensajes incómodos. Oye, escuché algunas cosas, solo quería saber cómo estás, si algún día necesitas hablar. La gente asumió que yo había hecho algo vergonzoso, que tal vez había explotado, que tal vez la familia tenía un punto. Y ahí fue cuando entendí que ya no era solo la villana, era la chiva expiatoria, el sacrificio, el problema. Pero no iba a sentarme a dejar que pasara. Mientras ellos seguían hablando de mí, yo empecé a moverme en silencio. Salí del chat familiar, bloqueé a Dennis, bloqueé a mis papás. Luego saqué la hoja de cálculo que había estado llevando durante 6 meses. Cada dólar que le presté a Dennis, cada gasto que cubrí para mis papás sin recibir ni un «gracias», sumaba más de $47,000. Y la imprimí, no para recuperarlo. Sabía que nunca lo haría, solo quería un recordatorio, una prueba de por qué ya estaba harta. Dejé de contestar llamadas, no fui a la cena de graduación de Caleb. Lo más importante, empecé a investigar departamentos fuera de Carolina del Norte, en silencio, sin publicaciones en redes, sin hablarlo con nadie, ni siquiera con mis amistades más cercanas. Contacté a un agente inmobiliario en Seattle. Reviso una transferencia dentro de mi empresa. Había una vacante en la oficina de la costa oeste, el mismo trabajo, mejor sueldo, nuevo estado, nuevo comienzo. Estaba planeando un corte limpio. Porque sabía lo que venía después. Ellos entrarían en pánico, se darían cuenta de que yo no solo estaba enojada, ya estaba harta. Pero no esperaba lo que pasó después. Solo le había contado a una persona, mi compañera Jenny, sobre la posible mudanza. Ella me ayudó a revisar colonias y era la única en quien confiaba. Pero alguien más se enteró. Porque 2 semanas después, mi mamá apareció en mi condominio, sin invitación. Tocó como si nada hubiera pasado, sin mensaje, sin aviso. Solo estaba parada ahí, sosteniendo un recipiente de plástico con lasaña, como si eso fuera a hacerme olvidar lo que habían hecho. Tenemos que hablar, dijo. Y yo ya podía notarlo. Alguien había filtrado mi plan. Los rumores habían cambiado de dirección. Ya no era sobre mi vida personal. Ahora estaban aterrados de que me fuera para siempre. Y con eso se irían el dinero, el coche, los viajes gratis y cada plan de respaldo en el que habían contado. Pero no tenían idea de hasta dónde había llegado yo. La dejé entrar, no porque quisiera, sino porque sentía curiosidad. Curiosidad por saber cómo iba a justificar mi madre todo lo que ella y los demás habían hecho. Las mentiras, los rumores, el drama de Facebook, el asesinato total de mi carácter. Se sentó en el borde de mi sofá y actuó como si solo estuviéramos poniéndonos al día. 10 minutos de conversación trivial, la lasaña sobre la mesa, sonriendo como si todavía fuéramos familia. Luego lo soltó. Sabemos que te vas a mudar. No reaccioné, solo esperé. Solo queremos entender por qué. No estás pensando con claridad, Grace. Ahí estaba, había pasado de egoísta a inestable. No respondí, solo me quedé parada. Entonces añadió, como si dijera algo tranquilizador, Dennis dice que solo haces esto porque te has sentido sola y enojada y tal vez confundida. ¿Confundida? Asintió como si esto fuera una especie de intervención. No necesitas irte al otro lado del país para sentirte mejor. Necesitas estar con tu familia.
Donde haya gente que se preocupe por ti. Y entonces sacó algo de su bolsa, una hoja doblada. Era un formato de poder notarial. Dennis lo había preparado. Le daba acceso para manejar mis cuentas financieras en caso de angustia emocional o juicio alterado. Había escrito que yo había mostrado conducta errática, incluyendo abandono de mis deberes familiares, hostilidad financiera e inestabilidad social. Estaban tratando de volverlo legal, de hacer que pareciera que yo estaba teniendo una crisis mental para congelar mis cuentas y evitar que me fuera. Estaba intentando atraparme. Y lo peor, mi papá ya lo había firmado como testigo. Pensaban presentarlo en enero si yo no pedía ayuda. Le dije que se fuera, no levanté la voz, no amenacé, solo le dije que saliera antes de que llamara a la policía. Rompí el documento después de que se fue. Pero esa noche no dormí porque ya no solo estaban tratando de detenerme, estaban tratando de tomar control sobre mí. Así que aceleré todo. A la mañana siguiente le escribí a mi trabajo y confirmé la transferencia a Seattle. Entregué mi aviso al arrendador. Pagué 3 meses por adelantado para romper el contrato. Contraté mudanceros. Incluso arreglé que enviaran mi coche por transporte en lugar de manejarlo yo. Ya estaba harta de irme por la segura. Pero entonces pasó algo raro. Ese viernes llegué del trabajo y vi un coche que no reconocí estacionado cerca de mi condominio. Lo mismo al día siguiente. Distinta placa, mismo modelo. Y 2 días antes de que llegaran los mudanceros, alguien intentó entrar a mi edificio usando mi nombre. La recepción les dijo que no, pero el tipo dijo que era mi hermano. Dennis no se estaba rindiendo. Presenté una orden de restricción al día siguiente. Mi abogado dijo que tal vez no prosperaría, pero que era un inicio. Y di un último paso. Programé mi vuelo para salir 3 días antes de lo que les dije a todos. Los mudanceros terminarían el trabajo sin mí ahí. Ya había empacado lo que necesitaba en 2 maletas. Y cuando aterricé en Seattle a las 6:40 de la mañana, encendí mi teléfono y tenía 48 mensajes nuevos, algunos suplicando, otros amenazando, otros solo diciendo, regresa. Pero ya era tarde. Me había ido. O eso creí. La primera semana en Seattle se sintió irreal. Renté un departamento de una recámara en una zona tranquila a las afueras de la ciudad. Cielos grises, calles desconocidas, olor a lluvia sobre el concreto. Fue la primera vez en mi vida adulta que desperté sin una obligación ligada a mi familia, sin pings del chat familiar, sin mensajes de ¿me puedes mandar rápido $200? Sin llamadas repentinas para hacerme sentir culpable, solo silencio. Se sintió bien. Hasta que dejó de sentirse así. Una semana después de mudarme, recibí una carta, no un correo electrónico, una carta física reenviada desde mi antigua dirección. Dentro había una sola hoja, sin remitente, solo un mensaje impreso. Seattle no va a arreglar lo que está mal contigo, vas a volver, siempre vuelves. La estuve mirando un buen rato. No estaba firmada, pero no necesitaba firma. Dennis. La tiré, pero la sensación se quedó, esa cosa de saber que alguien te está vigilando, aunque no puedas probarlo. Me volví paranoica. Empecé a revisar 2 veces las cerraduras. Incluso puse una cámara junto a la puerta de entrada. No apareció nada en varios días, así que traté de olvidarlo. Tal vez solo quería alterarme. Me enfoqué en el trabajo. Mi equipo me recibió bien. Finalmente le conté todo a Jenny, la carta, lo del poder notarial, los rumores inventados. Ella me dijo que debía haberlos cortado hace años. Todo por fin empezaba a acomodarse, hasta que recibí una llamada de recursos humanos. Alguien había enviado un reporte anónimo a la línea de ética de la empresa. Afirmaban que había mentido en mis papeles de transferencia. Decían que me estaba yendo de la oficina de Carolina del Norte porque me habían descubierto en una relación con un gerente casado, que había provocado un ambiente hostil y había huido antes de una investigación interna. Era un copia y pega del rumor exacto que había difundido mi familia, ahora reempaquetado como una queja para RH. Claro que no tenían pruebas, porque nada de eso era verdad. Pero recursos humanos igual tenía que investigarlo. Tuve que pasar por entrevistas, volver a explicar todo, revivir mi mudanza, mi vida personal, mis razones para cambiarme. Se alargó por 2 semanas. 2 semanas sentada en mi escritorio, preguntándome si había arriesgado todo por mudarme al otro lado del país, solo para que todo se me viniera abajo por culpa de un familiar vengativo. Pero la investigación se cerró en silencio, sin evidencia, sin problema, solo una nota de RH diciendo que estaba limpia. Así que algo había cambiado. Empecé a tener dolores de cabeza, ya no podía concentrarme como antes.
Cada vez que recibía un correo tarde por la noche, se me caía el estómago. Luego, una noche, recibí otra carta, esta vez escrita a mano, con letra desordenada, varias páginas. Era de mi padre. Decía que la familia había decidido que yo ya no era bienvenida, que había roto su confianza, que había abandonado a Caleb cuando más me necesitaba, que había avergonzado a la familia con mi comportamiento inestable, y lo peor de todo, estaban cortando toda relación conmigo oficialmente. Las palabras eran horribles, pero lo que más me golpeó fue cómo terminó: no regreses, ya no eres una de nosotros. Eso fue todo. Me senté en mi cocina y la leí una y otra vez hasta que la tinta se empezó a ver borrosa. Mi propio padre me había descartado como si yo fuera una suscripción cancelada. Pero algo en ese momento rompió el miedo dentro de mí. Me habían desheredado, pero al hacerlo, por fin me habían liberado. Empecé terapia. Borré de mi teléfono todo rastro de ellos. Dejé de revisar si llegaban cartas. Empecé a caminar por senderos, a dar paseos largos junto al agua, a conocer gente nueva. Y poco a poco, el silencio dejó de sentirse como una amenaza, empezó a sentirse como paz. Luego, 6 meses después, recibí un mensaje, no de Dennis ni de mis papás, sino de Caleb. Una línea. Quieren verte, solo por unos días. Dicen que están arrepentidos. Me quedé mirando el mensaje de Caleb durante mucho tiempo. No había sabido nada de él desde la noche en que todo explotó en Navidad. A diferencia de los demás, yo nunca le guardé rencor. Era un chico atrapado entre un padre manipulador y una familia que trataba la culpa como moneda. Su mensaje era corto, simple: quieren verte, solo por unos días. Dicen que están arrepentidos. Al principio no respondí, pero lo pensé todos los días durante una semana. Luego finalmente pregunté: ¿esto realmente viene de ti? ¿O alguien te está diciendo que lo escribas? Me contestó casi al instante: viene de mí, te lo prometo. Me dijeron que te escribiera porque creen que no les vas a responder, pero no te lo habría mandado si no lo sintiera de verdad. Le dije que lo pensaría, y sí lo hice, durante 2 semanas. Al final, reservé un viaje de 3 días de regreso a Carolina del Norte, no por ellos, por Caleb. No le dije a nadie más que iba. Llegué de noche, me hospedé en un hotel cerca del centro y me reuní con Caleb para tomar café a la mañana siguiente. Se veía más grande, quizá cansado, pero auténtico. Sincero, no me presionó para ver a los otros, solo habló de la universidad, de sentirse en medio de todo, de extrañar la versión de la familia en la que los dos solíamos creer. Finalmente, le pregunté, ¿qué los hizo cambiar de opinión? Dudó y luego dijo: no cambiaron, solo quieren que regrese el dinero, pero igual creo que deberías ir, si no por ellos, entonces para decir lo que realmente quieras decir. Esa fue la respuesta más honesta que pude haber esperado. Así que, al día siguiente, me presenté en la casa de mis papás, ni siquiera toqué, entré como antes, cuando todavía creía que pertenecía ahí. Todos estaban en la sala, mi papá, mi mamá, Dennis, incluso su esposa, que normalmente se mantiene fuera del problema. Caleb estaba cerca del pasillo, con los brazos cruzados. Al principio nadie dijo nada. Luego Dennis se levantó como si estuviera dirigiendo una junta. Gracias por venir. Esperé. Mi papá habló después. Hemos tenido tiempo para reflexionar. Las cosas se salieron de control. Mi mamá agregó: las familias se pelean, pero esto se puede arreglar. Yo no dije una sola palabra. Entonces Dennis me entregó una carpeta. La abrí. Adentro había un documento titulado Acuerdo Voluntario de Contribución Familiar. Establecía términos, cantidades específicas de dinero que yo aportaría cada año para la educación de Caleb, emergencias familiares y apoyo general del hogar, un mínimo de $22,000 al año. Los miré uno por uno. Hablaban en serio. Mi papá incluso dijo: así es como seguimos adelante. Es una muestra de buena fe. Ahí entendí que esto nunca había sido una disculpa. Me habían traído de vuelta para restablecer la tubería, el dinero, la comodidad. Pensaron que la distancia, el tiempo y el silencio me habían ablandado. Me levanté, no grité, no rompí el papel, ni siquiera sonreí con ironía, solo miré a Caleb. ¿Sabías que esto iba a pasar? Él negó con la cabeza: te juro que no. Salí, regresé al hotel y reservé un vuelo más temprano. A las 5:40 de la mañana siguiente ya estaba de nuevo en el aeropuerto. Pero justo cuando iba a abordar, recibí el último mensaje de Dennis. Qué bueno verte, no te preocupes. Les voy a contar a todos lo que de verdad pasó entre tú y ese vicepresidente en Seattle. Apuesto a que les encantaría escuchar eso.
Lo bloqueé. No lloré en el avión. En realidad no sentí nada, hasta que aterricé. Fue entonces cuando abrí mi laptop, entré a mi servicio de documentos legales y subí cada prueba que tenía. El poder notarial falso, los mensajes, la falsa denuncia a RH, la carta de mi papá desheredándome y el nuevo acuerdo de contribución. Y se lo reenvié todo a mi abogado con una sola frase. No quiero que nada me vuelva a atar a ellos nunca más. La primera actualización, pasaron 6 meses. Para entonces, mi vida en Seattle por fin empezó a sentirse mía. Hice amistades de verdad, caminaba por senderos cada fin de semana, iba a cenas donde nadie me pedía dinero por Venmo después ni insinuaba necesitar, solo un poquito de ayuda hasta el viernes. Mi trabajo también mejoró, me ascendieron, empecé a salir con alguien, con cautela, y le conté todo desde el principio, por primera vez, no sentí que tuviera que esconder quién era o de dónde venía. ¿Mi familia? No supe nada hasta finales de agosto. Recibí un correo de una dirección que al principio no reconocí, pero era Caleb. Era largo, sin manipulación, sin culpa, solo palabras honestas. Decía que las cosas habían cambiado desde que me fui, que Dennis había tenido que conseguir un trabajo de tiempo completo después de que se acabó mi apoyo económico, que mi mamá se había enfermado unos meses antes. Nada terminal, pero suficiente para sacudir la base sobre la que ellos creían que siempre iban a estar. Y luego escribió esto: creo que ya están listos para admitir que te trataron horrible. Me pidieron que te escribiera, quieren que regreses, solo por unos días, no para arreglar nada, solo para disculparse. Me quedé mirando ese correo como si estuviera en otro idioma. Ellos nunca pedían perdón, no eran así. Pedir perdón significaba admitir que habías estado mal, y mis papás nunca lo habían hecho en toda mi vida. No respondí de inmediato. 2 días después recibí una carta, escrita a mano esta vez por mi mamá. Decía que lamentaba haber dejado que Dennis me tratara como si yo fuera un cajero automático. Decía que creyó los rumores porque era más fácil que enfrentar lo que habían hecho. Y al final, escribió: tú eras la fuerte, Grace, por eso te usamos. Odio que haya tenido que perderte para entenderlo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí enojo, me sentí cansada, pero algo dentro de mí quiso ir. No por cierre, ni siquiera por curiosidad, sino para ver si de verdad habían cambiado o si esto solo era otro truco vestido con palabras nuevas. Así que fui. 2 semanas después volé de regreso. Nadie me fue a recoger al aeropuerto. No lo esperaba. Me quedé en el mismo hotel y no les dije cuál era mi habitación. Cuando llegué a la casa, Caleb abrió la puerta. No sonrió ni me abrazó, solo asintió y se hizo a un lado. Adentro, todo era distinto. No más limpio, no más silencioso, solo más pesado. Como si la casa cargara el peso de todo lo que habían hecho. Dennis entró a la sala y no dijo nada durante 1 minuto entero. Luego me miró y dijo: tenías razón, en todo. Eso fue todo, sin excusas, sin peros. Mi mamá salió de la cocina. Se veía más vieja, más pequeña, como si la versión de ella que yo recordaba se hubiera vaciado y la hubieran reemplazado por alguien que por fin dejó de fingir que tenía todo bajo control. ¿Y mi papá? No dijo mucho, pero antes de que me fuera ese día, me apartó y me dijo una sola cosa: no nos debes nada, pero nosotros te debemos la verdad, lo siento. Me quedé 3 días. Nadie me pidió dinero, nadie me entregó un contrato, no se habló del pasado a menos que yo lo sacara. No fue cálido, no fue cómodo, pero fue real. La última noche, antes de irme, Caleb me acompañó al coche. Me dijo: espero que regreses algún día, pero aunque no lo hagas, me alegra que hayas venido esta vez. Manejé de regreso al hotel en silencio. Esa noche lloré por primera vez desde Navidad, no por tristeza ni por alivio, sino por liberación, porque entendí algo que no esperaba. No necesitaba que ellos fueran distintos, solo necesitaba saber que no estaba loca por haberme ido. Ahora sigo viviendo en Seattle, y sigo manteniendo mi distancia. Pero el poder que tenían sobre mí, ya se fue. Y por primera vez en mi vida, ya no soy yo quien persigue la paz. Ahora son ellos.